trabajar, así que nada, por la bienvenida para esta clase. Estamos en el tema 1 de la semana 3, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos convoca es el tema de la inteligencia múltiple, ¿ya? Ahí hay un estudio, ¿no? ¿Cierto? De un investigador, él es profesor, investigador, es psicólogo, digamos que se enfocó en la parte educativa, pero analizó el tema de lo cognitivo, ¿ya? Lo cognitivo tiene que ver cómo el ser humano, de alguna otra forma, comienza a conocer. Eso es lo cognitivo, la forma de conocer estando en el mundo. Por lo tanto, como nosotros tenemos harta, desde pequeño, digamos, empezamos a socializar, este investigador Garner, ¿cierto? Justamente desarrolló esa parte de poder, quizás no sé si sistematizar, pero por lo menos dar, ¿cierto?, unas luces de poder cómo poder encontrarnos, ¿cierto?, con estas problemáticas educacionales, ¿cierto?, de la interacción del ser humano desde pequeño hasta nuestros últimos días, digamos, de existencia con respecto a la forma de relacionarnos y estando en la parte educativa. Y justamente están esas inteligencias múltiples que él de alguna manera observó. Así que vamos a comenzar a hacer un trabajo en grupito y yo les voy a colocar una pregunta. Usted la van a socializar, la van a reflexionar, la van a conversar y luego van a elegir a una persona para que pueda representar al pequeño grupo que vamos a trabajar, ¿ya? Y podamos dar las opiniones y expresiones correspondientes al trabajo. Así que voy a hacer los grupos. Estamos 21, vamos a hacer 6 por 5, 30, 7 por 5, vamos a hacer... Ya. Están en los grupos, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Este grupo al azar, ¿ah? Profe, Sí. Aquí ¿por les qué voy a cuando escribir las preguntas. sale un mensaje que dice el anfitrión lo invita a unirse a una sesión para grupos pequeños? Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué apretó a unirse o más Sí. adelante? Ya están. Ya están en los Ah, yo grupos. quedé aquí. Sí, Ah, ya. ya están en los grupos. Por lo tanto, las personas que van entrando, yo las voy a ir incorporando a los grupos. La pregunta es la siguiente. Me tienen que decir si les llega la pregunta, ¿ya? No, pero vamos a entrar a los grupos, esperemos un segundo. Entrar. Ay, no entiendo. Lo siento, profe, no entiendo. ¿Ya? Aquí tenemos a la Luisa, la Scarlett y la Paulina, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Están absolutamente en los grupos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contestar una pregunta, ¿ya? Vamos a solicitar, a socializar. Si tienen un lapicito, alguna cosa para anotar, o se las mando por acá por chat también. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo impacta la educación, ya? Vamos a anotarla acá. ¿Cómo impacta la educación en el que consideremos perdón,
consideremos que todos todas, tengamos recursos y potencialidades distintas. ¿Le llegó el chat? ¿Se ve? ¿Con la pregunta? Profe, sí se ve. Perfecto. Vamos a tener una cantidad de tiempo, automáticamente, chicas, les va a salir, digamos, les va a avisar cuando los grupos se van a disolver. Ustedes parece que ya lo saben. Y vamos a volver a la sala general, ¿ya? Así que vamos a tener por lo menos unos 10 minutitos para poder que ustedes lo dialoguen, lo conversen, anoten su idea, reflexionen con respecto a eso, si han visto el PPT, si han visto video, lo que a ustedes sienten, les parece, los conceptos, y luego vamos a volver a expresar las opiniones. Pueden elegir una persona que sea el representante, ¿ya? Nos ven un ratito más, ¿ok? Profe. Buena. Ok. Ya, profe. Ok. Entrar. Hola, Cami, Tiara y Bárbara. Hola, profe. Ya, ¿tienen un cuaderno a mano? Hola. ¿Ah? ¿Tienen un cuaderno a mano, un lapicito? Ay, no, voy a buscar. Ya, Yo sí, profe. espérenme. Mm, mm. Vamos a hacer por el chat entonces. Sí, profe. Ok, estamos. La pregunta dice, ¿cómo impacta la educación el, el que consideramos que todos y todas tengamos recursos y potencialidades distintas? Distintas. Esa es la pregunta. La socializan y luego la exponen. Pueden elegir un representante. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo. Grupo 2. Asignar.
Asignar. Asignar. Profe, ¿solo es esa pregunta? Solamente esa pregunta. Ah, ya. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con la pregunta o todavía no la socializan? Araceli, Ignacia, Melanie. Profe, yo ¿Sí? le digo al tiro que estamos perdidas. Yo no sé cuál es la pregunta ni Ya, qué hacemos acá. ok, aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Cómo impacta en la educación el que consideremos que todas, que todos y todas tengamos recursos y potencialidades distintas? Esa es la pregunta. ¿Cómo impacta en la educación el que consideremos que todos tengamos, todas y todos tengamos recursos y potencialidades distintas? Lo van a socializar, van a escoger a una persona para que pueda expresar las ideas que llegaron y reflexionaron en el grupo, ¿ya? Esta va a tener un momento, yo creo que unos 10 minutitos, y les va a avisar el tiempo de término y vamos a volver toda la sala, ¿ya? ¿Estamos? Ignacia, Araceli. Sí, profe, Ok, listo, nos vemos un ratito más. nos vemos. Sí, Javiera, profe. ¿estáis sola en el Sí, sí. grupo? Te voy a cambiar. Ya. ¿Ya? Listo. Profe, pero la pregunta que usted dio es para todos los grupos pequeños, ¿cierto? Para todos los O grupos. so- ya, gracias. Listo. Chicas, ahí está la pregunta, ¿cierto? Se las pasé. Sí, profe, que se Sí, nos profe. unió recién una compañera. Sí, yo las mandé para allá. Listo, nos vemos un Ya, ratito sí. más. Ya. Ahora somos 4 las perdidas. Ay, ¿qué vamos a hacer? Enredado, ¿Ah? un poco enredado para saber qué iba a pasar, qué teníamos que hacer. Un poco enredado, estar como en la Matrix. ¿Ah? Hay que estar aquí en tiempo presente y no estar como dar, Estamos como en un limbo. como en un limbo. Justamente. De Me parece primera muy no se bien. entendía mucho la pregunta. Esta tecnología es increíble, ¿ah? Cómo uno puede hacer grupo de trabajo, estar justamente, mover los grupos. Es bastante interesante. Ya, chiquillos. Nunca vamos a terminar Eh, de aprender la tecnología. que yo creo que es un elemento fundamental en nuestra vida, pero
hay que hacerla usarla, digamos, porque todo tiene que ver con el uso. El uso es súper importante, hablando de recursos y hablando de potencialidades. El uso del conocimiento, el uso tiene que ver con el poder, por lo tanto, es interesante saber que uno tiene los valores ahí justamente para poder ejercerlo y poder aportar con un poquito y con un grano de arena, un granito de arena en nuestra sociedad, en nuestras aulas, en nuestros pequeños, nuestras pequeñas familias, en los posibles niños que ustedes van a trabajar, si es que no trabajan todavía, así que nada. Importante las tecnologías, así que se hacen cosas muy bonitas a partir de esos aprendizajes. Escucho, grupos voluntarios, una persona por grupo que designen ustedes para poder empezar a trabajar esta pregunta y meternos inmediatamente a, de alguna forma, complementar dudas, ¿cierto? Preguntas, reflexiones. La pregunta, Profe. Dígame. Allá. No, dele nomás. Yo la escucho, perdón. La pregunta es, si hay un impacto en la educación, ¿cierto? A partir de las potencialidades, de los recursos y potencialidades que uno tiene. Sabemos que somos diversos. Por lo tanto, ¿qué impacto ustedes ven en la educación cuando hay recursos y potencialidades distintas? Obviamente dentro del contexto y obviamente dentro de los seres humanos, porque estamos hablando de los seres humanos. ¿Ya? ¿Cómo impacta en la educación el que consideremos que todas y todos, ¿cierto?, tengamos recursos y potencialidades distintas? Profe, ¿puedo empezar? Soy Betsy. Ya, escuchamos a Betsy. Porque yo creo, profe, que ha impactado profundamente en la razón por la cual han cambiado las leyes de la educación, igual que niños sean distintos, que tengamos distintos recursos, distintas habilidades incluso. Yo creo que todo esto ha logrado que la educación ha mejorado durante todos estos años. El tema del DUA, la inclusión y todas estas cosas. Niños que antes nadie sabía que tenían un problema, digo yo, neurológico, antes nadie lo sabía. Los niños terminaban repitiendo o simplemente fuera del colegio. Entonces yo creo que eso ha impactado profundamente en la educación. Soy el grupo de... ¿le digo el grupo o no? Sí. Sí, de nuestro grupo, Betsy. Chío, Cata y Cami creo que era, ¿o no? ¿Qué más estaba? Sí, éramos 4. La Rocío, la Catalina y la Camila. Sí, está bien. Y Betsabe, yo soy Betsabe, pero Betsy no voy. Betsy. Muy bien. Otro excelente de Betsy. Muchas gracias. Yo, el grupo 1, si es que no me equivoco. Ok, el grupo, Betsy, ¿tú te acuerdas de qué grupo era el número? Porque lo estaban por número. Ay, no, profe. Ya no importa, pero no sé si las chiquillas se dieron cuenta. No te preocupes. No salía número. Ya. Me dijo el grupo 1. Vamos con el grupo 1. Ya. Con nuestro grupo, entre todas pensamos que impacta de manera negativa a la clase media en el tema de los recursos. ¿Ya? Ya que la clase como alta, por decirlo así, ellos pueden optar para todo, con el solo hecho de tener plata. ¿Ya? En el tema de las potencialidades, todos sabemos que cada uno tiene su diferente potencial. Claro. Pero si uno lo sabe aprovechar, se puede llegar lejos. Y si uno tiene la motivación y las ganas de hacerlo, lo puede hacer. Ya. Súper. Luis Reyes. Y su grupo número 1. Excelente. El grupo 2, el grupo 5, el 3. ¿Viste? Profe, yo quedé sin grupo, o no se conectó usted con nosotros, disculpe. ¿Cuál grupo? ¿Qué grupo? ¿El número? No sé qué número es. Ya. No siquiera salía el número. Ya. En caso que ocurrió eso, atentas con las preguntas para que puedan de alguna forma, digamos, participar con la pregunta. ¿Ya? Estamos hablando del impacto de la educación. La pregunta la mandé al grupo, profe, de WhatsApp de la clase, por eso todos la tienen. Sí. Ok, vamos. ¿Cuál es el otro grupo?
Yo, Hablándolo. profe, éramos el grupo 5, Sí, vamos. con dale. la Astrid y la Rosa. Sí, escucho. Ya. Para nosotras fue súper fácil llegar a un consenso con respecto a la pregunta. Nos dimos cuenta de que los recursos impactan de manera negativa, ya que no todas tienen los mismos recursos para poder educarse, porque yo quizás puedo tener un computador con internet, pero mis compañeras quizás solamente tienen el celular. Entonces, al tener menos recursos, quizás se las puede desanimar al tiempo después, ya que no pueden aprender y no pueden hacer sus trabajos de manera cómoda. Pero las potencialidades impactan de manera positiva, ya que todas, de alguna u otra forma, aprendemos de manera diferente. Y todas tenemos potencialidades. Tú puedes quizá, no sé, no tener un celular o un computador, pero tus potencialidades te animan y te hacen hacer tus tareas, tus trabajos, porque tú te potencias, tú aprendes de todas formas, te conectes o no te conectes, quizás no te puedes conectar a las clases, pero aprendes viendo los PowerPoint, o aprendes de tu misma manera buscando tu propia información. Nosotros llegamos a ese consenso. Ok, muy bien, súper. Muy bien, ¿qué otro grupo? Ya, profe. Yo era con la Melanie y la Ignacia Yaupe. Ok. No sé qué número era. Pero bueno, nosotros escribimos impacta de una manera fuerte, ya que no todos tenemos los mismos recursos para acceder de manera igualitaria a la educación superior y la preparación no es la misma para todos. Hay mucha diferencia en las clases sociales en cuanto a oportunidades de acceso. Bien, súper, excelente. ¿Otro? Yo, Damari, mira, estaba con la Daniela y la Brenda. Ya, Dani. No sé qué número era. Ya. Nosotros en el acuerdo que quedamos fue que es bueno que todos tengamos distintas potencialidades y esas cosas, y a la vez igual un poquito malo, porque como decían otras, no todos tienen las mismas capacidades para poder estudiar, o quizá una tiene un computador y la otra no lo tiene, pero a la misma vez nos ayuda que no todos, porque no somos iguales, entonces no todos aprendemos de la misma manera y no tenemos las mismas oportunidades, y eso nos hace hacer que nos esforcemos más, o incluso si ya sea de la educación, no tenemos más ideas o más puntos de vista hacia ciertas cosas, y no nos quedamos como cerrados en solo una. Súper. Muy bien. ¿Quién más? Si no hay nadie Yo, profe. Ya, dígame. Javiera. Ya. Espéreme. Nosotros habíamos dicho que todos desarrollamos distinta inteligencia en la educación. Tienen que adaptarse a todo y tienen un gran impacto, ya que se tienen que tener distintos recursos para cada inteligencia. Deben tener variedad y no sentir excluido a nadie por su forma de aprender. Que al aprendizaje uno no tiene que como adaptarse a ellos, no que ellos se adapten a nosotros, ya que la educación es para todos. No pueden haber variedades si ellos tienen diferencia de aprender. Okay. Y hablando de los recursos, obviamente uno va a desarrollarse mejor que otro teniéndole más cosas o más objetivos. Bien. Súper. Súper bien. ¿Qué más? Eso sí, lo hice con Bárbara, con Camila y Brenda, creo. No me acuerdo mucho el nombre. Excelente, Javiera. ¿Alguien más para pasar a mostrar el Power? Daríamos entonces y pasamos rápidamente, digamos, algunos puntos y vamos a retomar justamente lo que ustedes están planteando. ¿Connie? ¿Sí? Sí, hola. En cómo impacta en la educación el que conseguimos que todos tengamos recursos y potenciales distintas. Según lo que plantea Gardner, él considera el componente genético, y claro, si tenemos menos recursos económicos, por ejemplo, que es una de las principales carencias que hay en la educación, para poder desarrollar
aún más nuestras potencialidades, es mucho más difícil en el entorno social también. Si es un entorno vulnerable, eso también impacta de manera negativa. Y también en el sistema educativo actual también impacta porque el sistema como tradicional se centra mucho en el logro, como si eres bueno en matemática, excelente, pero si te va bien en arte, es poco valorado. Y también existen las inteligencias múltiples que no son muy consideradas. La gente se centra solamente en el éxito, por ejemplo, en matemática, historia o manejar idioma. No en algo que quizás sea aún más profundo y quizás igual de importante o mayor aún. Eso. Súper. Estaba con Javiera y con Gertie. Súper. Muy bien, súper. ¿Qué más le queda, chicos? Hablamos de la inteligencia múltiple. Justamente esta es el tema de la semana que nos acompaña. Y tenemos muchos elementos en común. Muchos elementos en común. Hablamos de los recursos, ¿cierto? Con el tema de que de alguna manera van ligados a las potencialidades, pero también se pueden separar, va a depender de la mirada, es cierto, y finalmente reconocen en general que muchas veces desanima, desmotiva cuando no están los recursos necesarios, ¿cierto? Para poder avanzar en lo que significa desarrollar inteligencias múltiples que tienen que ver con las potencialidades diversas. Pero lo importante es que aquí vamos a ir identificando las distintas inteligencias y cómo convivir y dialogar con ellas, porque varios también se dan cuenta que la educación ha tenido un giro también, a pesar de todos los obstáculos y de todas las cosas, digamos, las problemáticas que existen y que han existido por siempre, pero también ha girado un poco la mirada porque hay más capacitaciones, se ha abierto un poquito más digamos, ese espacio para poder incorporar a todos y a todas. O sea, una compañera decía que habían personas que a veces desconocíamos totalmente, por ejemplo, lo que son Asperger, los que son de síndrome de Down, que tienen ciertas formas distintas de aprendizaje, por lo tanto no estaban las capacidades o, digamos, la apertura para poder tratar esa problemática dentro del aula, que nos vamos a encontrar con todo ese tipo de diversidad. Por lo tanto, ahí hay, ¿cierto?, una especie de mirada, ¿cierto?, que se ha abierto a ese ser humano con su diversidad. Entonces, la educación de alguna otra manera se instala y se apertura también a mirar de una manera distinta, obviamente porque se hace conocida. Esos son los aires nuevos, ¿cierto? Y de alguna forma la convocatoria, la invitación a poder tener esa mirada justamente porque este psicólogo, cierto investigador, apunta a un análisis cognitivo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir a ver, lo vemos en este Power, que le voy a mostrar a continuación. Pero antes le voy a mostrar el video. Espérenme un segundo. Este don del bailar, del arte y todo lo demás, entonces yo creo que eso es profe. Yo creo que el niño tenía problemas en su casa, tenía problemas en el colegio y su manera como de salirse de eso era como el baile, como que enfocarse en otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo ves la figura del maestro, del profesor? No sé, era como que pasando materia y como que no se preocupaba como mucho de los niños, así. ¿Qué ocurre cuando el profesor pasa por el lado de él? Porque él está tranquilo, está ordenado, está haciendo, a lo mejor se dio cuenta quizá que no estaba haciendo lo que el profesor le había dicho, pero ¿cómo es la actitud del profesor hacia el alumno? Indiferente, porque pasó nomás, lo miró, pasó, no habló con él, no dialogó, no nada. Como que fue ignorado, no sé. Como agresiva también, porque como que golpea la mesa para que retome la atención. Sí.
Parece que una especie de regla o algo le pega en la cabeza. ¿Qué le falta a ese profesor? Empatía. Si nosotros estamos hablando si nosotros estamos hablando de la inteligencia múltiple, pareciera ser que a lo mejor el profesor no está enterado que hay inteligencia múltiple. O eso es lo que me podría a mí llamar la atención, porque finalmente, si hay distintas inteligencias, porque eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, aquí, cuando hablamos de que la educación tiene una mirada más airosa y distinta porque incluye, es porque justamente hay diversidad y hay formas distintas de aprender. El tema es cómo nosotros, a partir de los no recursos que tenemos, vamos a hacer recursos de aprendizaje. Y más encima, un tremendo desafío, porque finalmente lo que nos está llamando es a incluir a toda la diversidad que tenemos dentro del aula. Y es súper complejo porque es un desafío tremendo. Entonces, justamente es lo que les quiero mostrar ahora, para ir, digamos, viendo cómo está eso instalado. Bueno, nosotros empezamos, ¿cierto? Como, esto lo vamos a ver después, el día miércoles, pero acá, ¿qué saben de la inteligencia múltiple? Nosotros empezamos con una pregunta. El aprendizaje esperado vendría a ser justamente esta instalación de observación que vimos en el aula, y a partir del ejercicio de pregunta del grupo, comprender el valor de la diversidad. Esto es fundamental. ¿Y para qué? Justamente para el desarrollo personal y profesional utilizando herramientas teóricas. O sea, nosotros en este módulo, ¿cierto? Vamos a instalarnos desde esa mirada. Sabemos ya inmediatamente que no solamente es una forma de aprender, sino que son varias. Por lo tanto, si nosotros estamos instalados aquí, vamos a saber realmente el valor, comprender el valor de la diversidad, ¿cierto? Para el desarrollo de nosotros, personal y además profesional, donde nosotros estas herramientas teóricas las vamos a utilizar a futuro, justamente desarrollándonos en nuestra profesión, ¿ya? Y luego, que también lo vamos a repasar el día miércoles, ¿cierto? Evaluar la propia competencia de aceptación. O sea, tenemos dos cosas importantes, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a evaluar esta competencia de aceptación de la diversidad en la historia personal, utilizando herramientas teóricas? O sea, nosotros nos vamos a colocar, ¿cierto?, en esa mirada del estudiante, quizás como estudiantes que nosotros, de alguna forma en el colegio, en la enseñanza media, en el mismo NAC, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar nuestra competencia de aceptación de la diversidad? Y a partir de nuestra historia, del entorno, ¿cierto? Que ya sabemos muchas veces que presenta dificultades, y las dificultades son desafíos, justamente ligados a la historia del niño, ¿cierto? Del alumno que se ve en esa situación. Por lo tanto, cómo él, de alguna u otra forma, acepta su historia personal y cómo enmarca, ¿cierto?, su desarrollo de aprendizaje, a lo mismo que nosotros, ¿ya? Vamos a evaluar esa competencia de aceptación y también vamos a comprender el tema del valor de la diversidad. Para eso ya vimos el video, vamos a revisar los PPT que están circulando, digamos, en el, ¿cómo se llama?, en la aula virtual. Quiero ver esto. Un segundo.